Hace algunos meses se esparció a través de las redes sociales la noticia de que las autoridades cubanas estaban vendiendo tierras en Cuba a razón de $0.34 el metro cuadrado. Varios medios de prensa se hicieron eco de la noticia e incluso algún que otro caricaturista también le dedicó atención al asunto. Lo que se decía es que el régimen de La Habana había decidido vender suelo a inversionistas extranjeros. Pero, ¿tú qué crees? Déjamelo saber ahora en los comentarios para que al final veas si estás bien o estás mal. Porque si quieres saber más del asunto, lo que te invito es a que me acompañes hasta el final de este video para conversar al respecto y tratar de responder una pregunta motivadora. ¿El régimen cubano está vendiendo realmente Cuba a pedacitos? Recuerda que tenemos un plan de membresía en nuestro canal de YouTube y haciéndote miembro puedes ayudarnos a sostener lo que hacemos día a día. De paso, le damos las gracias a nuestros ya 45 miembros y más de 102,000 suscriptores por la fidelidad y la confianza en lo que hacemos. Un saludo especial al humorista Andy Vázquez y al periodista cubanoamericano Mario Vallejo por sus mensajes y la deferencia de haberse convertido en miembros de esta nuestra familia del toque en YouTube. Igualmente, si no quieres hacerte miembro, recuerda que siempre puedes suscribirte al canal si no lo has hecho o dejarnos un super chat o un gracias si aprecias lo que hacemos. El régimen cubano, al menos no legalmente, no parece estar vendiendo tierras a inversionistas extranjeros. Pero eso no quiere decir que no esté otorgando ciertos privilegios a quienes decidan poner dinero y recursos en Cuba y así ayudarles a capear el temporal que desde hace años están viviendo. Lo que dispone la resolución 271-2023 del Ministerio de Finanzas y Precios, que fue la que dio lugar a la malinterpretación sobre la venta de tierras extranjeros, es la entrega del derecho no de propiedad, sino de uso del suelo por un tiempo determinado a los extranjeros que inviertan en la creación de instalaciones para la generación de energía renovable. El valor de los $0.34 por metro cuadrado de suelo del que habla la resolución no está previsto para evaluar la superficie de tierra en Cuba, sino para determinar las aportaciones de la parte cubana a la empresa mixta que debe crearse para iniciar un proyecto de inversión extranjera en el país. Si quieres tener más detalles con relación a esto, incluso fórmulas matemáticas, te invito a que leas el artículo cuyo link te dejo en la descripción del video y que publicamos hace meses también en El Toque. Pero el hecho de que la resolución 271-2023 no disponga la venta de tierras a extranjeros en Cuba no elimina automáticamente la posibilidad real de que el régimen del Partido Comunista esté disponiendo con total opacidad y sin contrapesos de los recursos naturales del país. Ese es un proceso que ha venido desarrollando el Partido Comunista Cubano sin demasiados controles desde hace mucho tiempo, pero especialmente desde las modificaciones introducidas en 1992 a la Constitución de 1976. Antes de esa modificación, el régimen cubano presumía del control estatal absoluto sobre todos los bienes y recursos del país. Pero después de la caída de la Unión Soviética y el campo socialista, no les quedó más remedio que abrirse a la inversión extranjera e implementar una institución jurídica que había sido proscrita del ambiente jurídico cubano: la concesión. Las concesiones son decisiones que toman los gobiernos de los diferentes estados para permitir que empresas nacionales o extranjeras puedan prestar servicios públicos o explotar recursos naturales del país. Una de las primeras y más importantes concesiones que se hicieron en Cuba en los 90, después de haberse permitido la inversión extranjera, fue la que se le hizo a ETEXA, que en el momento de su creación fue una sociedad mixta con participación de capital foráneo a la que se le concedió la administración y explotación de todo el servicio de telefonía del país, que hasta ese momento había sido exclusivamente propiedad del Estado. Como en muchos otros lugares del mundo, en Cuba las concesiones son actos de gobierno, o sea, las decisiones de si una mina pública debe o no ser explotada por una compañía privada o si un servicio público puede o no ser ofrecido por un particular es una decisión del Ejecutivo. Lo que pasa es que en otros países del mundo donde existe división de poderes, las concesiones otorgadas por el Ejecutivo pueden ser discutidas y en algunos casos detenidas o suspendidas por otros poderes estatales o por la presión popular. Un caso reciente es el acontecido en Panamá, donde el gobierno decidió extender una concesión que había otorgado a la empresa canadiense Orla Mining sobre una de las minas de cobre más grandes de Centroamérica. La concesión se había vencido desde 2017, pero el Ejecutivo panameño continuó extendiendo la misma hasta que en 2023 se desataron fuertes protestas lideradas por organizaciones de la sociedad civil
y grupos ambientalistas que llevaron al Congreso del país a suspender la concesión y después a la Corte Suprema a declarar inconstitucional la extensión de la misma por parte del Ejecutivo. Un acuerdo que ha desencadenado unas inéditas protestas multitudinarias. Los choques entre policías y manifestantes han dejado varios heridos y decenas de detenidos. Los bloqueos de las rutas han paralizado parcialmente el país. Pero a diferencia de democracias establecidas o incluso de aquellas con deficiencias como la panameña, en los totalitarismos como el cubano, la presión social ejercida mediante la protesta es criminalizada y tampoco existen instituciones que puedan poner límites o sirvan de balance a un poder que reconoce públicamente que actúa como una unidad monolítica. Recuérdense que en el mundo se habla mucho de la división de poderes. El poder legislativo está generalmente en las instituciones que aprueban ley, el poder ejecutivo en el gobierno, o sea, lo que hace la parte ejecutiva administrativa, y el poder judicial en los tribunales. Pero en Cuba no se trabaja con la división de poderes, se trabaja con la unidad de poderes, a través de órganos que tienen funciones diferentes. Porque el concepto de poder que se usa en Cuba, en la Revolución Cubana, es el concepto de poder popular. Precisamente por el hecho de que el Partido Comunista Cubano y la clase política que se nuclea a su alrededor controlen todos los recursos cubanos sin contrapesos y como una mafia, es que son tan peligrosas las concesiones y la disposición que hacen de los recursos naturales del país y en última instancia de su soberanía. Los cubanos no tenemos ni la más mínima idea de qué acuerdos reales hay detrás de la mesa cuando el régimen cubano decide entregar concesiones a empresas o actores extranjeros, y es muy poco probable que salgamos a la calle solo para oponernos a una concesión como hicieron los panameños con la mina de cobre. Los días que los cubanos hemos decidido salir a la calle lo hemos hecho inconscientemente para proteger también nuestros recursos naturales, pero primariamente para pedir no el fin de una concesión, sino el fin de quien maneja esas concesiones con ineficiencia y opacidad, el régimen comunista. Precisamente por eso estamos aquí, para levantar, para mantener la industria azucarera, porque eso sí tiene potencial. Cuba es conocida como un país de productor de azúcar y por eso es un productor tradicional. Hace tiempo fue uno de los principales en el mercado internacional y yo creo que paulatinamente con ese trabajo conjunto podemos aumentar los niveles de producción. La atención secundaria por parte de la ciudadanía a los temas relacionados con las concesiones y los manejos de los recursos ha permitido que el régimen cubano recicle y venda como esperanzas renovadas de progreso para el país proyectos de inversión extranjeras como la Zona Especial de Desarrollo del Mariel o el nuevo acercamiento al putinismo ruso expresado en estas declaraciones que vimos recientemente de agricultores de la tierra del tío Etíope. Pero por más que se esfuercen en esas esperanzas renovadoras, lo cierto es que muchas de estas ideas ni son nuevas ni son factibles. No es nueva la idea de los rusos reactivando la industria azucarera cubana, que fue además voluntariamente destruida por Fidel Castro mediante aquella iniciativa que llamó Tarea Álvaro Reynoso. Desde 2017 los ruskis están diciendo que apoyarán la modernización de los centrales cubanos, pero del dicho al hecho ha habido siempre tremendo trecho. A simple vista las cosas no parecen haber ido bien para los rusos y aunque la idea se volvió a retomar después de 2022, nada se ha concretado con relación a modernizar la industria azucarera cubana. Las declaraciones mostradas fueron ofrecidas en el marco de una reunión bilateral entre autoridades cubanas y empresarios rusos interesados en invertir en Cuba. En ese marco se anunciaron además concesiones y privilegios para los inversores rusos sobre las que los cubanos sabemos bastante poco. Esa opacidad con la que se han manejado los acuerdos con Rusia es la que impide que la ciudadanía cubana hoy pueda controlar o conocer la forma en la que el régimen de La Habana puede estar hipotecando el país. De los acuerdos y ofrecimientos del poder cubano a los rusos, como ya dije, sabemos poco y no precisamente por la burocracia del Partido Comunista. Pero a pesar de lo poco, sabemos, por ejemplo, que a los rusos se les ha ofrecido la posibilidad de recibir tierras en usufructo por el término de 30 años y la capacidad de importar libremente y reexportar hacia Rusia los recursos y equipamientos que traigan a Cuba para hacer producir la tierra. De ese proceso nos enteramos los cubanos no porque lo dijera Marrero o Díaz-Canel.
Nos enteramos porque el asesor principal de Putin para el emprendimiento y el hombre que se ha ocupado de tratar de allanar el camino y de vender las oportunidades que la isla ofrece a posibles inversores rusos, Boris Titov, se lo ha dicho a la prensa de su país y la prensa independiente cubana lo ha replicado. Hoy sabemos por el propio Titov que las autoridades cubanas le están dando un trato preferencial a los rusos. Casi que le están poniendo una alfombra roja para que nos vuelvan a reconquistar. Pero no sabemos nada más que eso. No tenemos ni idea de cuáles son las condiciones reales de esos ofrecimientos. No sabemos qué cantidad de tierras están dispuestos a entregar a los rusos, ni para qué propósito, ni tan siquiera sabemos cuál es la norma jurídica que permite ese tipo de ofrecimientos. Hoy se habla que los rusos tendrán derecho a explotar la tierra cubana por un periodo 5 años superior al que concede el Estado cubano a los nacidos en Cuba para explotar tierras estatales ociosas. Pero más allá de eso, no sabemos nada. Y lo más preocupante de esta historia en particular no es solo la opacidad con la que se ha manejado el asunto, sino el hecho de que al parecer todos los privilegios y la forma en la que el régimen cubano los ha ofrecido no han sido suficientes para que los ruskis vengan a Cuba a poner su plata. Los rusos no han pasado del anuncio y de la declaración de intenciones y eso pone contra las cuerdas al régimen cubano. Y muy probablemente esa falta de concreción se debe a que el régimen cubano se ha negado a impulsar la reforma de mercado que el propio Tito reconoció debía hacerse y que implicaba modificar una legislación y una forma de hacer negocios que, de acuerdo con las palabras del oligarca, seguía siendo muy comunista. Esa falta de concreción y la quizás reticencia del régimen a cambiar su modelo muy comunista, junto a la abultada deuda de Cuba con Rusia, es un caldo de cultivo muy propicio para que el régimen de La Habana ofrezca en un futuro inmediato muchos más privilegios y seguridades a los ruskis que lo que hasta hoy les ha ofrecido. Y por supuesto, todo ese proceso vendrá acompañado del acostumbrado silencio. En silencio ha tenido que ser es una de las frases de Martí que han hecho época en Cuba y que ha sido vinculada a la necesidad del régimen de utilizar la contrainteligencia y la opacidad como una necesidad, como una forma de protección contra su enemigo interno. Y esa también es una frase que engloba la sempiterna costumbre del régimen cubano, no solo de hacerlo todo con total falta de transparencia, sino también de justificar esas actitudes. Pero tengámoslo claro, la opacidad del régimen comunista, por mucho que la justifiquen, no es impuesta por agentes externos o causas externas. Es sencillamente esencial al modelo político-económico socialista que han construido a lo largo de 6 décadas. Y hay cosas que no se pueden hacer muy públicas, nosotros lo tenemos detalle. Fíjate si no, y aprovecho también porque sabemos que existe esa opinión, y el balance del Ministerio de Energía y Minas, no el balance del Ministerio de Energía y Minas ya se celebró. Pero no fue público. No fue público, porque discutimos una estrategia energética del país, de energética con nuestros recursos, con nuestra inteligencia, con nuestras posibilidades reales, pero hay cosas ahí, porque ya tenemos mucha experiencia de cada vez que se hace algo público, parte de la persecución. Eso es persecución energética. Eso es persecución energética. Es precisamente el silencio, el mismo silencio que han justificado con las sanciones norteamericanas, el que ha marcado los negocios y relaciones comerciales del régimen cubano, sobre todo con extranjeros. Por ejemplo, muchos se preguntan hoy cuánto cuestan y cómo se están pagando las patanas turcas que se están utilizando para generar energía eléctrica en Cuba. La prensa independiente ha intentado seguir la pista, pero por supuesto sus fuentes son limitadas y el régimen cubano tampoco ha ofrecido información al respecto como sería común en un país democrático. Pero en agosto de 2022, Cibercuba, mencionando una fuente no revelada, aseguró que el régimen cubano había entregado a la empresa propietaria de las patanas turcas generadoras de energía una concesión para explotar por 25 años el astillero de La Habana a cambio de la permanencia de las plantas de generación móvil en el país. La filtración de Cuba podría ser un ejemplo de cómo el régimen cubano ante su insolvencia está vendiendo o más bien cambiando Cuba y sus recursos por favores o soluciones puntuales y temporales. Pero el reporte de Cibercuba tiene un pequeño problema. A pesar de ser perfectamente creíble en el contexto cubano, no ha sido confirmado por nadie más y a casi 2 años de su publicación hay escasa o ninguna información que lo respalde. Sin embargo, eso no niega necesariamente el hecho de que el régimen cubano esté vendiendo Cuba a pedacitos y además a nuestras espaldas. Para demostrarlo, o al menos para demostrar la disposición a cambiar recursos y privilegios por amortización de deudas o dinero, hay otros ejemplos
verificados. En 2022, la empresa canadiense Sherritt, que tiene negocios importantes desde hace años con el régimen cubano, sobre todo en materia de explotación de las minas de níquel y cobalto de Moa y de generación de electricidad con su planta en Matanzas de Energas, anunció que habían llegado a un acuerdo con las autoridades cubanas para recuperar 260 millones de dólares estadounidenses que se le debían como resultado de 5 años de dividendos no pagados del negocio minero. Pero aquí lo importante no es lo evidente y ya sabido. No hace falta que nadie nos diga que el régimen cubano le debe a las 25.000 vírgenes o que invertir en Cuba es un deporte de alto riesgo. Aquí lo más importante es la forma en la que se está saldando la deuda con Sherritt International. Según la Sherritt, el acuerdo, que ha sido denominado Cobalt Swap o intercambio de cobalto en español, implica que a partir del 1 de enero de 2023 y durante los próximos 5 años, la Sherritt cobraría paulatinamente el monto de la deuda que se le debía en forma de cobalto puro que podría vender de forma independiente y sin la intervención de Moa Joint Venture, la empresa mixta de Sherritt de Cuba, a terceras personas en el mercado internacional. O sea, que para pagar la deuda, el régimen cubano, en vez de pagarle a la Sherritt con dinero, pues le pagaría en especies, específicamente con cobalto puro extraído de minas que teóricamente son del pueblo y para el pueblo cubano. Reportes posteriores confirmaron que en julio de 2023 ya la Sherritt había recibido más de 2.000 toneladas de cobalto como forma de pago de la deuda. 2.000 toneladas que salieron directamente del país y que no reportaron ningún beneficio para los cubanos, o más bien que fueron utilizadas sin ninguna transparencia y sin contar con la ciudadanía para pagar deudas acumuladas, nadie sabe cómo, por un régimen que explota y dispone de los recursos naturales del país sin ofrecer cuentas. Sherritt produce electricidad en Cuba también a través de Energas, en una empresa mixta. Pero claro, a Sherritt tienes que pagarle en dólares canadienses, ponle, para que obtenga el rendimiento que espera de esa inversión. Esos recursos no se los pagaba, acumuló una deuda. La cuestión terminó después de muchas negociaciones, porque Cuba nunca tiene dinero. La cuestión terminó en que creo que Cuba está pagando esa deuda con los ingresos que debería obtener de la parte del cobalto que le corresponde. El régimen cubano puede que no esté vendiendo tierras a extranjeros por ahora, pero sí está claro que está utilizando los recursos naturales del país como formas de pagos de deudas acumuladas, y también está claro que está ofreciendo a ciudadanos y empresas extranjeras el uso exclusivo de esa tierra. Y no son solo los ofrecimientos de tierras en usufructo a los rusos, es también el establecimiento de más de una veintena de zonas especiales dedicadas al uso exclusivo del turismo en todo el país. O lo que es lo mismo, o casi lo mismo, zonas que se han declarado de uso exclusivo para la construcción de hoteles. La declaración de una zona como de uso preferente para el turismo implica en la vida práctica el establecimiento de cotos exclusivos que solo pueden ser empleados por quienes definen las inversiones del país y sus proyectos económicos. Y los proyectos turísticos implican muchas veces también la administración o inversión directa de extranjeros o estructuras militares como GAESA. Y muchas veces, por supuesto, implican transformaciones forzadas en las formas de vida de las comunidades que ocupan esos espacios y son desalojadas para poder destruir sus viviendas y ocupar los mismos con playas privadas o instalaciones turísticas. En las más de 20 zonas de uso exclusivo para el turismo que hay en todo el país a día de hoy, son los gobiernos locales los que autorizan, por ejemplo, la construcción de nuevos inmuebles, pero además las viviendas que se encuentran en esas zonas son sometidas inmediatamente después de la declaración a un régimen especial dictaminado por el Estado. Un régimen que, de acuerdo con la ley cubana vigente, le permite a las autoridades negociar con los habitantes la compra o reubicación de sus viviendas u otras formas de compensación con tal de ocupar esos espacios. Y por supuesto, también implica expresamente que si esa negociación no rinde frutos, pues se quede abierta la posibilidad de declarar sin mayores justificaciones la expropiación forzosa de cualquier inmueble o vivienda ubicada en esas zonas. Además de esas regulaciones especiales, la normativa cubana establece que en esas zonas de uso exclusivo para el turismo pueden imponerse limitaciones en el uso de los recursos naturales, pudiendo prohibirse hasta la pesca. Y es precisamente la pesca la actividad económica fundamental de los pobladores de las zonas costeras mayormente afectadas por este tipo de declaraciones de exclusividad. Precisamente la ejecución de algunas de estas regulaciones y la materialización de estos espacios exclusivos
para la inversión turística fue lo que provocó en octubre de 2021 un grupo de denuncias en redes sociales sobre el desalojo de familias de la comunidad El Ramón en el municipio holguinero de Antilla. Y por supuesto, eso fue para construir hoteles que hoy sabemos que apenas se llenan. Se acabó la revolución. Casa mandada construida precisamente por el propio comandante Camilo Cienfuegos. Se perdieron los valores y se perdieron todo. Construyendo cotos exclusivos para construir hoteles que no cumplen con sus proyecciones económicas y que además no pueden ser utilizados por los cubanos promedios es quizás la forma más clara de cómo el régimen cubano ha ido privando a los nacidos en esta tierra de los espacios y recursos más rentables del país. Intentar desentrañar estos rejuegos o exigir transparencia en el manejo de los recursos y los compromisos y ofrecimientos que se hacen con relación a los recursos de Cuba debe ser una prioridad de la sociedad civil cubana y la ciudadanía. La falta de información pública al respecto es la mejor forma que tienen los poderes oscuros cubanos para comprometer sin costo político el futuro de millones de ciudadanos y, por supuesto, la soberanía del país que tanto propugnan. Por esa razón, nosotros seguiremos aportando lo que podamos para contribuir a elevar el costo político de ofrecer y entregar sin más y desde el silencio los recursos que le corresponden a nuestros hijos e hijas. Para ello, recuerda que contamos con tu apoyo y por eso, como siempre te pido, si llegaste hasta aquí, dale like, comparte, recomiéndanos a tus amigos y familiares para así poder llegar a muchas más personas. Recuerda también que si no te has hecho miembro del canal, puedes hacerlo y si no quieres, al menos suscríbete o envíanos una donación puntual a través de nuestra cuenta de PayPal o un gracias o un super chat si nos ves desde YouTube. Sin más, yo me despido y como siempre te digo, nos vemos en la próxima entrega.